Una de las acusaciones más recurrentes en los comentarios que me dejáis en el canal contra los Anillos de Poder es que se trata de una serie woke y que esa es una de las razones principales por las cuales la serie sería tan fallida. Pero en el vídeo de hoy me he propuesto desafiar esa afirmación. ¿Es los Anillos de Poder woke? Pues mira tú por dónde, yo creo que no, y me propongo demostrároslo. Para ello veamos qué dicen algunos medios que comparten este corolario y si llegan a él con argumentos como los que expondré más adelante. En un artículo de The Emigre firmado por Chris Bullivant, en el que propone los elementos que habría que enderezar en la serie para que no fuese tan divisiva y se decantase por una vez por lo woke o por la fidelidad a Tolkien, caminos que de alguna manera son mutuamente excluyentes, leemos que, en primer lugar, debemos recordar que el mundo que J.R.R. Tolkien creó en la Tierra Media es inventado, es ficticio. Tolkien quería crear una mitología para Inglaterra, un país que carecía de ella. Ojo, cuidado, que esta es una idea que muchos de los académicos de Tolkien actuales no comparten. Sigo leyendo. En su lugar, Inglaterra tenía un pasado vago cuyo conjunto de cuentos de hadas no estaba a la altura, en opinión de Tolkien, de la imponente fuerza de su amada mitología nórdica, que había servido de inspiración para el poema inglés antiguo Beowulf. En este sentido, Estados Unidos también carece de una mitología profunda, ancestral y comúnmente compartida que vincule la conciencia colectiva a un pasado antiguo y primordial. Los años transcurridos en el mundo de Tolkien y su historia, razas, ciudades-estado, civilizaciones establecidas y ruinas resultan atractivos para un país que, a pesar de su edad, aún se siente joven, un país que no se basa en la narrativa antigua, sino en principios legales escritos a mano en pergamino, desea una historia más profunda e inclusiva. Así que puede que los Anillos de Poder esté realmente en el espíritu de Tolkien, crear una mitología que pretenda llenar un vacío ancestral, proporcionando un anclaje, un amarre para el imaginario colectivo de un país que carece de uno. Porque si Inglaterra, una tierra con reyes y reinas, mesas redondas y leyendas artúricas, Robin Hoods y vikingos, villas romanas y celtas, poetas guerreros que se pintan la cara de azul, pubs e inklings, necesita una mitología, ¿cuánto más la necesitará una tierra sin nada de eso? En ese caso, ¿por qué no crear una epopeya fantástica tan multicultural, multiconfesional y expansiva como las razas y los personajes de la América actual? Bueno, primero aclaremos que lo que llaman América en este artículo se trata más bien de Norteamérica, o más concretamente de Estados Unidos. Pero Estados Unidos como territorio sí que tiene una historia y culturas ancestrales previas a su colonización por europeos, una historia y unas culturas cuasi exterminadas e ignoradas y omitidas sistemáticamente en cualquier intento de recrear una mitología ancestral con la que identificarse. Si los Anillos de Poder buscase de alguna forma crear una epopeya fantástica con la que se identificasen los estadounidenses, para llenar ese vacío ancestral, proporcionando un anclaje y un amarre para el imaginario colectivo de un país que carece de uno, ¿dónde coño están los indios americanos? Porque me parece bastante llamativo que el resarcimiento cultural que persiguen las políticas de diversidad daltónicas discrimine también por razas, como si el mérito para optar a dicho resarcimiento fuese una cuestión cuantitativa y no cualitativa, sobre todo si atendemos a la responsabilidad de los colonizadores. Si Tolkien imaginó una mitología acorde con el pasado cultural de Inglaterra, McKay y Payne la habrían recreado sobre un pasado cultural que nunca existió en América, ignorando flagrantemente el que sí que existió y sustituyendo la operación aparentemente por una recreación de fantasía cliché de su presente cultural. Sigo leyendo. Desordenada y mundana. Sin embargo, en esto nos topamos con el principal arreglo necesario para volver a poner en pie los Anillos de Poder. El mundo de Tolkien se inspira en un concepto bastante católico del orden, un conjunto de criaturas divinamente orquestadas en torno a una jerarquía de competencias y culturas anidadas dentro de diferentes marcos de esperanza de vida y memoria. Tolkien creó un sistema de castas de seres que varían en su mortalidad y habilidades. Las distintas razas coexisten como entidades diferenciadas: elfos, hombres, enanos, hobbits. Cada una de ellas posee ricas monoculturas, lenguaje, vestimenta, actividades, habilidades, costumbres y hábitos, y conviven con diversos matices de hostilidad, indiferencia y cooperación, pero siempre como entidades distintas. Alrededor de ellos se encuentran los seres de orden más celestial, como los Maiar, por ejemplo Gandalf y el Balrog, y otros. Es esta peculiar naturaleza del orden la que da esa constante preocupación en las películas de Jackson por los nombres propios, ese irritante hábito en el que cada nombre, monumento, espada, vaina, palantir, montaña, corredor, reliquia o estrella aparece con un artículo determinado, pronunciado por personajes con un imposible sentido de la importancia. La llama del oeste, el portador del anillo, la luz de Earendil, el camino de Dimholt. Los lugares y las fronteras Acabamos de entrar en la tierra de Gondor. Son parte integrante de ese sentido del orden. Incluso los sustantivos abstractos asumen el papel de un personaje dentro del orden creado. Sombra, peligro, amenaza, son entidades distintivas dentro de un orden.
Y quizás, por encima de todos ellos, el destino. La idea de un tiempo y una tarea divinamente ordenados, no como fatalismo, sino como una oportunidad repartida. Para Frodo, por ejemplo, llevar el anillo con la elección de hacerlo bien o no. Lo más evidente, por supuesto, es incluso la aparente autopercepción de la tercera edad y su final. Tan nítidas son las definiciones y las fronteras del orden que los participantes saben en qué acto de la obra se encuentran. Todo esto es inmensamente satisfactorio para el consumidor estadounidense de ficción popular, una seguridad trascendente a menudo ausente o quizá oculta tras una pátina de centros comerciales homogéneos a lo largo de 1000 leguas en cualquier dirección. Sin embargo, el orden está casi totalmente ausente de los Anillos de Poder, y es probable que esta ausencia de orden sea lo que más provoca a los espectadores que piensan que es woke. Vale, aquí estamos llegando al meollo de la tesis del artículo. Prestad atención porque es francamente interesante. Arquetipos. Pero esta falta de orden no se debe solo a la falta de una visión católica del mundo. Los Anillos de Poder también carece de cualquiera de los arquetipos de Joseph Campbell, esa docena de elementos de una historia que presuntamente están incrustados en la conciencia colectiva de toda la humanidad, independientemente de la cultura o la ubicación en la historia. Estos arquetipos abundan en El Señor de los Anillos. Gandalf, Elrond y Galadriel actúan como guías misteriosos. Frodo es el huérfano con una llamada especial, ayudado por un arma. Sam, Merry y Pippin son los fieles compañeros. Shelob es la criatura de pesadilla. Gollum es el metamorfo, etc. Esta ausencia de arquetipos en los Anillos de Poder se debe a que la serie no tiene claro su género ni su arco argumental. El Hobbit es un cuento, y El Señor de los Anillos es un viaje de ida y vuelta. ¿Qué es exactamente los Anillos de Poder? El género no está claro. Y es por esta razón que las escenas domésticas entre la princesa Disa y el príncipe Durin, entre otras, se derrumban en algo que parece más una pareja multirracial actuando en un anuncio de antiácidos, a pesar de que el reparto y el vestuario son impecables. ¡Impecables! Me permito disentir de esta idea. Ciertamente hay buenos elementos de casting, pero también los hay muy malos, y con el vestuario podemos afirmar otro tanto. Sigo. Las rivalidades entre rey e hijo, separadas de un sentido de orden o género, se sienten jabonosas y acaban teniendo una cualidad banal de amas de casa reales de Khazad-dûm. Aquí la pluralización de los tonos de piel se ha convertido en el acontecimiento principal, subrayado por la falta de propósito y la banalidad. Es una pena, una mitología multicultural para Estados Unidos debería realmente hablar y dar vida a la más épica de las búsquedas, al más noble empeño al que podamos aspirar y conocer, vivir juntos en armonía para formar una unión más perfecta. En términos de Tolkien, la reconciliación racial como restauración del orden. Realmente, para que esto hubiese podido llevarse a cabo, habría tenido más sentido homogeneizar, de forma acorde con el pasado cultural de prácticamente todas las sociedades del mundo, las etnias e introducir una diversidad orgánica, lo cual habría sido mucho más coherente no solo en términos de diégesis, sino con la meticulosidad con la que Tolkien construyó su universo. Pero veremos esto después con más detalle. Sigue el artículo. No es woke. De hecho, Los Anillos de Poder no es ni radical ni woke en absoluto, no hay relaciones transespecies. Bueno, aquí el autor mete un pelín la pata porque sí que existe un romance bastante recatado entre un elfo y una humana, que inevitablemente nos remite al romance entre Aragorn y Arwen. Lamentablemente, la producción no explora en absoluto las vicisitudes de una relación de esta naturaleza, más allá de unos pequeños comentarios de un soldado compañero de Arondir en el primer episodio. Have you considered the consequences I might face if the Watchwarden were to discover what it is that you're doing? Después de ello, en la relación y en la forma en la que la perciben los demás no parece jugar ningún papel el transespecismo. Vamos, el hecho de que se dé entre un elfo y una humana. Se trata una vez más de un aporte más bien cosmético sin ninguna trascendencia para la trama. Sigo. Las reinas negras, por mucho que derriben el patriarcado, son biológicamente femeninas y heterosexuales, o célibes, y hay una clara falta de equidad por la presencia de tanta monarquía, aristocracia, nobleza que conviven con indigentes y gente de pueblo. Pero es en los acentos donde Los Anillos de Poder es probablemente más perezosa a la hora de no atajar su sesgo inconsciente. Si el orden divino sigue expresándose en Los Anillos de Poder, es como en todas las películas o series de televisión, a través de la expresión del inglés comunicada a través de un acento. Los tropos están probados y son familiares para todos. Los elfos, en la cúspide del sistema de castas, hablan con acento británico de clase alta. Lord Elrond, recién salido de Oxford y listo para convertirse en el primer ministro de la próxima década. Strange, isn't it? How one object could be responsible for creating so much beauty. And so much pain. Los enanos son duros habitantes de Glasgow, una desviación de la representación galesa habitual. Should the elf forfeit?
De modo que la asociación Elrond Durin se nutre de ideas sobre la opresión escocesa por parte de la clase alta inglesa. Galadriel se aparta ligeramente de eso, pero probablemente porque Morfydd Clark enmascara su acento inglés para inclinarse quizá por algo más escandinavo, tal vez para evocar la mitología nórdica o una audición para la próxima temporada de Vikingos. Galadriel of the Noldor, daughter of the Golden House of Finarfin, commander of the northern armies of High King Gil-galad. A medida que descendemos por el sistema de castas, los protoplásmicos pre-hobbits hablan como viajeros irlandeses, dulces, bien intencionados, aunque son una fofa civilización basada en el carroñeo y la migración. And there's no misremembering how bleak a season that was. More likely they just got lost. That's it. Has to be the reason. Mientras tanto, en lo más bajo de la cadena alimenticia, como siempre, los orcos utilizan un acento cockney del East End londinense para denotar su salvajismo y falta de credenciales. Aquí no vemos que los Anillos de Poder deconstruyan nada ni aborde los prejuicios de su público, más bien los perpetúa. Se observa que no hay ninguna cultura asiática, indígena, isleña del Pacífico, norteafricana o hispana representada en esta nueva Tierra Media, a pesar de la impresionante presencia en pantalla de Ismael Cruz Córdoba y del tiempo de emisión de varios actores polinesios. No hay acentos mexicanos en la corte de Eregion, las obras de arte y la arquitectura siguen siendo claramente europeas, de modo que lo único que se ha producido es la cooptación de diferentes razas o especies en una idea que sigue siendo fundamentalmente blanca y europea. Si Jeff Bezos hubiese querido realmente desafiar el imperialismo eurocéntrico en los servicios de streaming en red, si esto fuera realmente woke, habría ordenado que se gastaran $1.000 millones en elaborar una mitología inspirada en la leyenda africana escrita por auténticos escritores residentes panafricanos, por ejemplo. ¿Fantasía o ciencia ficción? Así que las grandes soluciones son restaurar el orden, utilizar arquetipos y tener claro el género. Hecho esto, los guionistas tienen que aceptar que, en el discurso de ciencia contra fe que ha rondado a lo largo de muchos siglos, Tolkien parece expresar una sospecha hacia la ciencia en El Señor de los Anillos. Al fin y al cabo, la ingeniería solo existía en el mundo de Saruman y Sauron. Hombres, enanos y hobbits viven en una edad de hierro preindustrial de caballo, carro, piedra, acueductos, espadas de acero y hierbas para la medicina. Los elfos, inmortales, poseedores de poderes más espirituales que naturales. Es Saruman quien tala árboles, quien entra en una revolución industrial temprana, quien construye oscuros molinos satánicos en Isengard, quien utiliza pólvora y quien diseña genéticamente a los Uruk-hai. Más bien, los Anillos de Poder se aleja aún más del mundo de Tolkien de un orden creado al poner más énfasis en la ciencia que en la fe, y aquí la serie mueve el dial del género fantástico al de la ciencia ficción. Los créditos iniciales y el uso de una respuesta magnética a las partículas sugieren menos una magia misteriosa utilizada en la creación de los anillos que una química básica. Esto se profundiza cuando Sauron da a Celebrimbor el avance científico metalúrgico necesario para crear los anillos que en la oscuridad los unan. Esta observación es muy interesante y viene subrayada también por la forma en la que la serie decidió contar el origen de Mordor, decantándose por una explicación geológica en vez de la originalmente mágica, tal y como conté en mi vídeo Tectónica de Patatas, o la introducción de un objeto presuntamente mágico como la empuñadura para que finalmente tenga un uso mecánico tan prosaico como el de una llave. La introducción del que resulta ser, alerta spoiler, Gandalf también es chocante. El bebé Gandalf es lanzado desnudo a través de las estrellas como un meteorito que cae en una escena que sitúa a la Tierra Media en un cosmos más amplio y no en un mapa de tierra plana. Galadriel, en lugar de utilizar el agua como una bola de cristal mística como hace con Frodo para ver lo que aún tiene que suceder, en su lugar pide agua en una escena que es más un experimento de laboratorio en forma de prueba de ADN para evaluar si un fragmento de ceniza es de hecho una mota de fragmento oscuro. Esto dista mucho del poder espiritual que Galadriel ostenta en la Tercera Edad, donde el lenguaje élfico puede transformar situaciones, sanar el corazón, llenarlo de pavor, hablar telepáticamente con todo el mundo o aparecer como una visita profética en los lugares más oscuros. Uno espera que en la próxima temporada se explique que la luz de Elendil actúa como un dispositivo de transporte holográfico en lugar de ser algún tipo de visita mariana de los reinos celestiales como expresión del orden que asiste a Samwise cuando todo lo demás se siente perdido. En este sentido, los Anillos de Poder ha cometido el error de vaciar la cualidad mística de este mundo de la misma forma que Qui-Gon Jinn lo hace cuando habla de cómo el recuento de midichlorianos explica la susceptibilidad a la fuerza.
Los creadores de los Anillos de Poder deberían superar cualquier incomodidad con la idea de un poder misterioso o de otro mundo y aceptar que la trascendencia religiosa es parte del atractivo de este mundo, por lo demás profundamente natural si quieren escribir fanfiction de éxito. El mal como binario. Además, Tolkien entiende el mal como un alejamiento de Dios. El mal no está hecho, es solo lo que ocurre cuando conviertes algo bueno en algo inferior. La sombra no puede existir sin la luz, aunque la luz pueda existir sin la sombra. Un intercambio culminante entre Adar y Galadriel, un interrogatorio poco convincente, es controvertido porque Galadriel es genocida en su intención de acabar con los orcos. Your kind was a mistake. Made in mockery. And even if it takes me all of this age, I vow to eradicate every last one of you. Por el contrario, Adar presenta un buen argumento a favor del derecho de los orcos a existir y a promover una visión de la buena vida. We are creations of the One, master of the secret fire, the same as you, is worthy of the breath of life. Y la malicia de un Balrog crea el Mithril. Este es un enfoque más dualista del bien y del mal como socios iguales. Aquí los guionistas se han alejado demasiado del suave marco teológico que sustenta las obras originales de Tolkien. $1.000 millones es mucho dinero, un valor mayor que el de la comarca, tal vez, pero en conjunto Los Anillos de Poder no entusiasmó en absoluto. Lenta, farragosa, sin ritmo, con precipitaciones repentinas en las conclusiones de la trama, 8 episodios sin un sentido del orden divino creado que los una. La segunda temporada debe decidir si realmente quiere ser woke, como critican sus detractores. En ese caso debe esforzarse por inventar una mitología multicultural completamente nueva y sacar la narrativa de los confines de una cultura noreuropea, demoler un sentido católico del orden creado que trascienda la ciencia y degradar el bien al nivel del mal. Alternativamente, si desea satisfacer a los fans y respetar las notas a pie de página por las que tanto han pagado, elíjase un arco argumental, búsqueda, cuento, camino de la pobreza a la riqueza, defínanse sus arquetipos y restáurese un sentido del orden trascendente. Eso sería precioso. Como vemos, la tesis de este artículo es que Los Anillos de Poder está lejos de ser woke básicamente porque fuera de las apariencias no hace más que perpetuar representaciones más bien conservadoras, personajes y relaciones heterosexuales, estética basada en clichés norteeuropeos, diversidad tokenista, siendo sus problemas más bien otros, que tienen que ver con la falta de definición de personajes y estilo narrativo y su incomprensión del carácter y el fondo del material de origen. En Forbes, uno de mis críticos de cabecera, Eric Kane, también abordó la cuestión, aunque únicamente desde la perspectiva de la diversidad étnica del casting, en un artículo publicado tras el estreno de los 2 primeros episodios de la serie. Después de relatar el caso de She-Hulk, serie de la que dice que claramente priorizaba la agenda sobre el guión, dice que este no es el caso de Los Anillos de Poder, al menos en sus 2 primeros episodios. La serie cuenta con un reparto diverso, pero no lo utiliza para hacer política sobre la diversidad. En su lugar, Los Anillos de Poder adopta un enfoque daltónico de la raza, centrándose en las tensiones raciales entre los elfos y hombres o elfos y enanos. Comprendo que a los puristas de Tolkien les resulte un poco chocante. No creo que sea racista de facto por querer que una historia ambientada en una Europa ficticia tenga un matiz más europeo, pero el fanatismo puede adoptar formas sutiles de las que la gente ni siquiera es consciente y creo que este es uno de esos casos. A ver, si bien hasta aquí estoy básicamente de acuerdo, aunque con matices que expondré más adelante, creo que Eric Kane se pilla un poco los dedos con lo siguiente que dice. Después de todo, Tolkien no escribía sobre Europa, escribía sobre la Tierra Media. En la Tierra Media hay orcos, dragones y magos poderosos, cosas que no existían en la antigua Gran Bretaña ni en Escandinavia. Tolkien se basaba en estas historias y en este saber popular, pero estaba creando una fantasía, no una historia. En una historia directa, este nivel de diversidad no tiene sentido. Es por eso que una jefa vikinga negra en Vikingos Valhalla fue tan chocante. Es una serie histórica, no fantástica. Bueno, aquí apuntaría también otros casos paradigmáticos como el de la Ana Bolena de Channel 5 o la Cleopatra de Netflix. Pero en un reino de dragones y balrogs, señores oscuros y anillos mágicos, no me parece tan exagerado incluir héroes de piel morena y mujeres enanas sin barba. Desde luego no entiendo por qué estos pequeños cambios provocan una reacción tan masiva. A ver, antes de que algunos saltéis diciendo que la intención de Tolkien con su legendario era efectivamente crear una mitología para Inglaterra, en honor a la verdad esto es algo que Tolkien nunca dijo. Se trata de una idea que aparece en la biografía que Humphrey Carpenter hace del autor inglés y que después fue amplificada por académicos desde finales de los 70, pero que es desechada hoy por muchos académicos actuales como Dimitra Fimi, quien lo argumenta profusamente en su libro Tolkien, raza e historia cultural.
No obstante, esto no anula el hecho de que la inspiración para su legendarium se encuentra enraizada en lo que respecta a la concepción de sus criaturas en los cuentos de hadas victorianos y en las mitologías norteeuropeas y poemas épicos como el Beowulf inglés o el Kalevala finés. En particular, sus elfos y enanos emergen fundamentalmente de las mitologías nórdica y germánica. En este sentido, y conociendo el contexto sociocultural de Tolkien, resulta complicado concebir que estuviera abierto a la idea de elfos y enanos negros. Quizá no era una cosa que se plantease, al menos conscientemente, y simplemente su obra reflejaba su propia percepción del orden del mundo y de las mitologías en las que se influenciaba. Por ello, a pesar de que Tolkien nunca dijo que todos los elfos tuviesen la piel clara, resulta que cada elfo que describe tiene la piel clara, de la misma forma que, como conté en mi vídeo Los pelillos de poder, aunque nunca explicitase que todos los elfos tenían el cabello largo, parece indudable que era así como los concebía. Para los enanos podemos asumir otro tanto, y más aún si entendemos que la meticulosidad en la coherencia interna de la génesis de elementos en su universo ficticio era primordial para Tolkien, algo que queda patentemente reflejado en, por ejemplo, en el nivel de desarrollo de los lenguajes que creó para su mundo o en el detalle de las genealogías de sus pueblos y personajes. De hecho, en esta búsqueda de coherencia no es casual que Tolkien estableciese paralelismos en cuanto a distancias, orografía, clima, aspecto de la vegetación, características culturales, etimologías de nombres, etc., entre su mundo de ficción y nuestro mundo real. Así, si Tolkien hubiese concebido la idea de enanos de piel negra, muy seguramente habría construido una argumentación para ello. Sin embargo, lo que sabemos es que la mayoría de los reinos enanos tienen nombres ligeramente modificados de lugares de la Alemania, Polonia y Rusia modernas. Por ejemplo, Colinas de Hierro es el Alto Harz en Alemania, y Novgorod es Veliki Novgorod en Rusia. Esto da una pista bastante contundente de cómo se imaginaría Tolkien a sus enanos, sin meternos ya en lo que considero la cuestión legítima, siempre desde la atención a la meticulosidad tolkieniana, del color de la piel en una especie que vive en el interior de las montañas. Es decir, que a pesar de que, como dice Kane, Los Anillos de Poder se trata de una serie fantástica y no histórica, esto no quiere decir automáticamente que no exista la necesidad o conveniencia de reglas, y no podemos separar la calidad y trascendencia del mundo de Tolkien del hecho de que estableció un marco de reglas que le dotan de gran coherencia y credibilidad internas. Como hemos dicho muchas veces, la fantasía sin reglas o sin límites tiende a ser mala fantasía. La cuestión aquí es entonces si los creadores de Los Anillos de Poder consideraban o no un valor para su representación cinematográfica del universo de Tolkien la cuestión de la meticulosidad y coherencia que hay detrás de sus ideas estéticas, ya fueran explícitas o deducidas razonablemente a través de lo que conocemos del autor, de su idiosincrasia, inspiraciones e influencias. Y obviamente salta a la vista que no. Para aquellos que los casos de los personajes de Disa y Arondir nos resulten determinantes, tenemos también el asunto de los pelosos, que a pesar de ser descritos por Tolkien como de piel más morena que los otros dos grupos de hobbits, son representados en la serie sin coherencia étnica alguna. ¿Y por qué los pelosos deberían tener coherencia étnica? Pues por exactamente la misma razón por la que las pequeñas comunidades de las eras preindustriales de nuestro mundo real, presentaban un alto grado de coherencia étnica. Además, se nos presenta a los pelosos como una comunidad pequeña, cerrada, conservadora y temerosa de todo lo extranjero, lo cual complica aún más la coherencia de la forma en que son representados. La representación étnica no concuerda de ninguna forma con las características culturales con que se nos presenta a este pueblo. Aquí los creadores de la serie perdieron una gran oportunidad de haber introducido diversidad de forma coherente, de forma orgánica, mediante un casting de, por ejemplo, actores polinesios para representar toda la comunidad de pelosos, en vez de esta exasperante mezcolanza aleatoria de etnias que paradójicamente aniquila la diversidad real de un mundo tan vasto como la Tierra Media. Dejadme meter una mini sección de comentarios para subrayar este punto. Sebastián Walker dice: un ejemplo de buena inclusión son los Velaryon en la, entre comillas, nueva serie de La Casa del Dragón. Pues esta es una familia nunca antes presentada de una tierra que nunca conocimos, y no todos los personajes son una paleta random de colores, sino que los Velaryon son la única familia negra de pelo blanco, lo que les da representatividad. Es inteligente pues incluye personajes sin cambiar lo preestablecido ni parecer forzado, y lo de que empequeñece el mundo es cierto. En el mismo Juego de Tronos nos muestran dos continentes distintos y diferentes etnias según el lugar. En Westeros predominan caucásicos, y en esos, donde está Daenerys, hay gente morena y de raza negra. Eso tiene lógica, no como los pelosos, donde les pareció bien poner 5 etnias distintas en un clan que no conoce el mundo y por lo tanto solo se reproducen entre ellos, no tienen ni pies ni cabeza.
Bueno, dicho esto, y por resumir, el punto de Eric Kane, aunque argumentado con razones cuestionables acerca de cómo debería ser una producción basada en la obra de Tolkien en lo que respecta a la cuestión de la diversidad, es que la forma de introducir esta diversidad en los Anillos de Poder, el enfoque daltónico, no tiene por qué implicar necesariamente que haya una agenda woke detrás. Y si la hubiera, la torpeza en su ejecución estaría desde luego a la altura del guión y del resto de cuestiones por las cuales la serie es fallida y que podéis consultar en mis múltiples vídeos sobre la materia. Dicho de otra forma, si la serie pretendiese ser woke, habría fallado incluso en su intento de demostrarlo. Fijaos, por ejemplo, en los protagonistas absolutos, en aquellos que sostienen la trama y tienen relevancia en lo que respecta al gran arco de acontecimientos importantes en el Legendarium de Tolkien. Galadriel, interpretada por la actriz británica Morfydd Clark, de origen sueco; Elrond, interpretado por el hispano-británico Robert Aramayo; Durin, por el galés Owain Arthur; Sauron, por el australiano Charlie Vickers; Elendil, por el británico Lloyd Owen; Gandalf, por el británico Daniel Weyman; e Isildur, por el también británico con parte rusa Max Boldry. Vamos, todos bien caucásicos y fundamentalmente sajones. En los papeles realmente de primera línea no hay el más mínimo atisbo de desafío woke. En este sentido, comparémoslo con el Aragorn negro de Magic the Gathering. Eso es tener huevos, no lo de McKay y Payne, que tiraron de diversidad por la mínima básicamente para poder concurrir con las prescripciones en materia de diversidad e inclusión que Amazon Studios impone a sus producciones. Veamos esto con un poco más de detalle. Según Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad de Clientes y Contenidos, CCDIA, por sus siglas en inglés, que es el organismo dentro de Amazon que se encarga de monitorizar y promover la diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad en Amazon Studios, en lo que respecta al casting de sus producciones, afirma que la historia es lo primero. La política de inclusión recomienda el reparto de personajes de todos los orígenes siempre que no comprometa la autenticidad de la narración. Por ejemplo, cuando una película o serie se centre en un grupo racial o étnico concreto o esté ambientada en un contexto o lugar homogéneos, quedará exenta de los requisitos de diversificación del reparto. Bueno, notemos que aquí no se aclara quién decide si los requisitos de diversidad comprometen o no la autenticidad de una narración. Podemos sospechar que esto no queda a discreción del creativo, sino de los ejecutivos, y que en pos de poner en práctica esta política en la mayor cantidad de oportunidades posible, como cabe esperar, puede que en los Anillos de Poder hayan jugado el comodín de la fantasía para sentenciar que la diversidad no compromete aquí la autenticidad de la narración, ignorando flagrantemente las incoherencias que la forma de introducirla produce con respecto a la coherencia narrativa, si del respeto a la visión y a la obra de Tolkien se tratase. También sospechamos que esta política de diversidad será más dura contra producciones que se centren en grupos étnicos considerados opresores y muchísimo más laxa cuando se centre en grupos étnicos considerados oprimidos, a pesar de que no se comprometa la autenticidad de la narración. Uno se pregunta si ya se habían lanzado por el camino de ignorar la meticulosidad de Tolkien en cuanto a la coherencia interna de su universo para cumplir de forma casi religiosa con las prescripciones de Amazon Studios en materia de diversidad y tirar presuntamente por la senda woke, porque esta diversidad queda relegada a los papeles secundarios y a los personajes de segunda fila, perdiendo además la oportunidad de realizar una inclusión más orgánica, aprovechando la presencia de pueblos y culturas enteros para desplegar esa diversidad de forma coherente. El artículo sobre los requisitos de diversidad continúa. Amazon Studios se compromete con las representaciones auténticas. Nuestra intención es, siempre que sea posible, contratar a actores cuya identidad coincida con la identidad del personaje que van a interpretar, por género, identidad de género, nacionalidad, raza, etnia, orientación sexual y discapacidad, y en particular cuando el personaje sea miembro de un grupo identidad infrarrepresentado. Es decir, que Amazon Studios se compromete a limitar el repertorio de posibilidades interpretativas de un actor, excluyéndole, siempre que sea posible, de todos aquellos papeles de personajes cuya selección de aspectos identitarios no coincida con los suyos. Si no eres gay, no podrás interpretar personajes gay, pero algo me dice que si lo eres, seguro que no tienen problemas porque interpretes personajes hetero. Vamos, que se cargan hasta la mismísima esencia de lo que es ser un actor. A Tom Hanks por Filadelfia, a Javier Bardem por Mar Adentro, a Eric Idle por La vida de Brian, a Laurence Olivier por Otelo, a Gary Sinise por Forrest Gump, etc., se les debería caer la cara de vergüenza y renunciar a cualquier premio que hubieran obtenido por sus papeles. La cuestión aquí es, ¿esto se aplica solo para personajes reales o ficticios basados en el mundo real? Si la fantasía no entra en esta prescripción, ¿está implícitamente Amazon sugiriendo, o más bien imponiendo o promoviendo la idea de que en fantasía no debe existir en materia de representación étnica reglas de ningún tipo que determinen la coherencia interna de los mundos representados?
Sigue el artículo con la forma concreta que adquieren estas prescripciones. En papeles hablados, sean principales, secundarios o extras, el objetivo es meter al menos una persona no hetero, un discapacitado y una persona de etnia infrarrepresentada. De ellos, al menos la mitad han de ser mujeres. Pero sigue y leo. Siempre que ello no comprometa la autenticidad de la historia, los objetivos mínimos a los que se aspira para los papeles hablados son un 30% de hombres blancos, un 30% de mujeres blancas y personas no binarias, un 20% de razas y etnias infrarrepresentadas y un 20% de mujeres y personas no binarias de razas y etnias infrarrepresentadas. Siempre que podamos contar con más personas de grupos raciales étnicos infrarrepresentados, trataremos de hacerlo. Esto es algo que obviamente vemos en los Anillos de Poder, pero está implementado de forma tan poco orgánica que prácticamente puedes ver sobreimpresas las prescripciones en algunos planos de la serie. Me pregunto qué sentirán algunos elementos del casting ante el hecho de saber que están ahí no tanto por su currículum y su talento como actores, sino por poseer determinadas características identitarias que están fuera de su control. Sigue el texto. También aspiramos a que al menos el 10% de nuestros papeles sean para personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o de género no conformista, no binario, y el 10% para personas que se autoperciban como discapacitadas. Amazon Studios se compromete a hacer un esfuerzo de buena fe para conseguir un casting inclusivo y animamos a nuestros socios a hacer lo mismo. Bien, así que en general vemos que el nuevo estándar en la creación audiovisual da más peso a la identidad que a la pericia. No se trata ya de contratar a la persona más competente o adecuada para un puesto, sino de seleccionarla de entre unos grupos identitarios específicos obsesivamente centrados en la orientación sexual y el color de la piel. Tenemos la sospecha de que cada nuevo colectivo que se sienta suficientemente oprimido entrará a formar parte del programa de diversidad. Puede que de aquí a algún tiempo prescriban papeles para veganos, gente con diversas parafilias, calvos, etc. Pero como he leído lo de antes de corrido, igual se os ha escapado una cosa que a mí me ha roto el cerebro. Hacia el final del párrafo se lee que al menos un 10% de papeles se reserva para personas que se autoperciben como discapacitadas. Os lo juro, ya no se trata de que te falte una pierna, sino de que te identifiques con una persona a la que le falta una pierna. O si cambiamos pierna por cerebro, vemos que todo encaja mejor. ¿Alguien por favor me puede explicar en base a qué se reservan papeles para personas que, cito textualmente, se autoperciben como discapacitadas? Vale, visto esto, ¿no compartís la sospecha de que eso de que las producciones estén exentas de la cláusula de diversidad cuando ésta comprometa la coherencia narrativa es un farol de cara a la galería y que en realidad Amazon Studios va a favorecer aquellas producciones que pasen por el aro independientemente de cuánto se comprometa esa coherencia? En cualquier caso, repasemos y ampliemos. La diversidad en los Anillos de Poder es tokenista en el mejor de los casos y en el peor superficial, por la mínima, relegándola cobardemente fundamentalmente a personajes inventados que no tienen peso alguno en el gran arco de los acontecimientos del Legendarium de Tolkien. Si en algo coinciden los Anillos de Poder con Tolkien es en el puritanismo y conservadurismo tradicional en lo sexual, un tema que merecería un vídeo aparte. Lo más gay que verás es estas miraditas entre Elrond y Celebrimbor. Algunos también han querido entender una suerte de homosexualidad latente entre Elrond y Durin, aunque viendo el perfil de McKay y Payne, parece que no iban por ahí en absoluto. En Digital Spy leo, sin embargo, en un artículo sobre cómo los Anillos de Poder decepciona a la comunidad de fans LGTBIQ+, que, a pesar de los elogios y la ira que ha suscitado la diversificación racial de la Tierra Media, aún no hay representación homosexual, ni siquiera en el año de nuestro señor Sauron 2022. Sin embargo, eso no ha impedido a los gays sedientos sugerir que Elrond, el elfo interpretado por Robert Aramayo, podría ser también gay. Sí, su piel está hidratada por los dioses, comparte ya tu rutina de cuidado de la piel. Y sí, va impecablemente vestido de una forma que normalmente eludiría a los hombres hetero. Además, cada vez que Elrond habla con Galadriel se percibe un cierto aire de «mejor amigo gay, marca registrada». Pero la principal razón por la que los fans sospechan que podría ser gay tiene que ver con la amistad que Elrond comparte con Durin. Desde el estreno, el elfo y el rey enano no han dejado de compartir cotilleos en el centro de la amistad más simpática de esta serie. Por supuesto, Durin tiene una esposa a la que quiere mucho, pero el afecto que comparten estos dos hombres tiene un aire de Fro-Sam, refiriéndose a la vibra gay que algunos creen detectar entre el Frodo y el Sam de Jackson. ¿Y quién dice que Durin no puede ser bisexual?
A pesar de sus diferencias, el respeto que Durin y Elrond se profesan está arraigado en un profundo amor que podría ser platónico, claro, pero también podría ser algo más. Cada vez que los hemos visto juntos, las sospechas de esta naturaleza han ido creciendo hasta el 5º episodio, cuando Durin le dice directamente a Elrond lo siguiente. Give me the meat and give it to me raw. Según el artículo, esta línea está perfectamente calculada por los guionistas porque no es posible que ignorasen el subtexto de estas palabras en el contexto de la amistad entre estos dos personajes, pero no sabemos si se trata de una broma o de un guiño a una relación homosexual, ya sea pasada, presente o futura, potencial entre ambos, pero afirman que esto es lo más gay que hay en toda la serie. ¡Qué decepción! Por otra parte, el resto de las relaciones desplegadas, que son muy pocas, son tradicionalmente hetero y desprovistas de toda sexualidad y se reducen a Largo y Marigold Brandyfoot, a la tensión entre Halbrand y Galadriel, que en lo único que se concreta es en las intenciones de Sauron por tener a un lado a una elfa poderosa para facilitar su ambición de dominación, y a la relación interespecie entre Arondir y Bronwyn, cuyas peculiaridades quedan absolutamente inexploradas y cuyo momento más hot es este. Y eso sería todo en este apartado, pero querría hacer una mención especial a los personajes que se popularizaron, al menos en mi canal, como las sacerdotisas trans. En realidad, la producción las conoce como las místicas y es posible que fueran Maiar. Vendrían a ser un culto de brujas que sirven al Señor Oscuro. Lo de trans es más una broma por el aspecto andrógino de la que parece la líder, y están ahí porque ya habían demasiados villanos masculinos. Pharazôn, Kemen, Halbrand, Adar. El mal como campo de nabos había que equilibrarlo, y así McKay y Payne tiraron del tropo de las 3 brujas, de las que aseguran que fueron inspiradas en las brujas de Macbeth de Shakespeare, para sonar más intelectuales, claro. En cualquier caso, trans o no, acaban derrotadas por un tío blanco con barba. Con este tema pasa un poco como con la diversidad o el queerismo. La serie no parece, en el fondo, comprometerse con ningún discurso feminista o empoderador. La mayor parte de protagonistas femeninos son personajes inventados. Disa, Bronwyn, Nori, Poppy, el resto de pelosos, ¿no? Cuya presencia parece perseguir sobre todo cumplir con las cuotas de representación que vimos antes. Algunos protagonistas femeninos parecen subyugados en sus papeles a mariposear alrededor de personajes masculinos relevantes para los acontecimientos del gran arco de la historia. Así, aunque Nori y Poppy son en lo estético simples rip-offs femeninos descarados de Frodo y Sam, sus roles son un tanto superfluos. Poppy es más bien un alivio cómico que se baja del barco de la aventura hacia el final de la temporada, mientras que el papel de Nori hasta ahora es el de mera acompañante de Gandalf. Parece que está ahí para cumplir el tropo de un mago alto acompañado de alguien bajito. Disa es la esposa del príncipe Durin, verdadero protagonista de la historia de Khazad-dûm. Su rol en los acontecimientos de Disa, además de hacer la comida y darle a la forja sin protección, es el de envenenar la mente de su esposo para que se enfrente a su padre. Algunos estarían tentados de apuntar que en realidad está ahí para proveer a la producción de un token de representación de triple opresión entre su color, su género y su no normatividad corporal, pero en realidad lo que sea que pinte ahí está a rebufo de su esposo. Además, la producción se alejó aquí también del wokismo, perdiendo la oportunidad de introducir un buen elemento de estética queer al privar a Disa de una buena barba a lo Conchita Wurst, para ponerle en su lugar lo que parece una ingle brasileña facial. Bronwyn es un remanso de pureza e higiene que se erige en un proceso poco creíble líder improvisada de un puñado de aldeanos mezquinos y andrajosos. No alcanza su puesto conquistándolo contra rudos hombres que ostentan alguna suerte de poder en su comunidad, sino que sobresale naturalmente por encima de la exasperante mediocridad de sus compatriotas. Y ni siquiera parece que se hubiese determinado a liderar a esas gentes, sino que da la impresión de que está ahí porque el resto es demasiado vago como para asumir las responsabilidades del puesto. Tirharad está tan políticamente descabezada que todos parecen asumir naturalmente que la curandera del pueblo es la que les tiene que curar ahora del problema de los orcos. Madre soltera, cría un hijo que el guión no le da la oportunidad de ser malo, robando al personaje de un potencial arco más interesante y a la historia de un potencial villano que podría haber sido memorable. Pero esto no lo hemos visto porque el aura de virtud mariana que rodea a Santa Bronwyn es incompatible con una eventual corrupción de Theo. El carácter virtuoso de Bronwyn no emana así de una intención de empoderar al personaje desde una perspectiva feminista, sino más bien desde una concepción religiosa de Madre Celestial.
Eärien se pasa la temporada mirando lo que pasa y haciendo dibujos. Su papel hasta ahora es básicamente decorativo. Los nombres de sus hermanos y su padre, todos ellos bien machotes, son demasiado grandes en la historia de la Tierra Media como para que ella, como personaje sacado de la manga, pueda participar a la misma altura de los acontecimientos. La reina regente Míriel sería, incluso más que Galadriel, sospechosa de estar ahí para empoderar personajes femeninos, dado que en el lore de Tolkien, Míriel nunca reinó y su trono se lo arrebató su primo Pharazôn, que nunca fue canciller, al forzarla a casarse con él. Pero uno se pregunta, si ya la producción alteró el timeline de la Segunda Edad hasta límites absurdos, ¿por qué no pusieron como reina a cualquiera de las 3 reinas de facto que sí que tuvo Númenor durante la Segunda Edad? En cualquier caso, si antes decía que los verdaderos protagonistas de la serie eran todos sajones caucásicos, el hecho de que Míriel, descrita en el Akalabeth como más clara que la plata, el marfil o las perlas, se ve así en la serie, parece coherente con el nivel protagónico más o menos secundario que los showrunners concibieron para la reina regente, lo que contribuye a la sospecha de que los papeles principales absolutos estaban exentos de las prescripciones de diversidad de Amazon Studios. Y finalizamos con Galadriel, que como personaje icónico de la obra de Tolkien merecía ser representado con fortaleza e independencia, pero su carácter irritante en la serie y su virtuosismo exacerbado, así como la autoconciencia de su chulería, parecen más fruto de no tener ni puta idea de cómo escribir personajes femeninos fuertes que de intentar colarnos una superhembra por cuestiones ideológicas. De hecho, el resultado final es una mujer emocionalmente inestable, incapaz de detectar a su némesis cuando la tiene delante, torpe en diplomacia y de una moral cuestionable que aniquila cualquier vestigio de virtud al ocultar a los elfos la identidad real de Halbrand. En el cierre de la temporada se rubrica el personaje con la debilidad de quien antepone con temor y vanidad su prestigio al bien de sus semejantes. Así que en el mejor de los casos, el presunto wokismo de los Anillos de Poder sería diferido. Lo que para Amazon sería agenda, se trataría de un farragoso trámite para unos showrunners que debían conciliar su conservadurismo mormón con su anhelo de poder colar por fin su trabajo en una producción de verdad, tras una desopilante carrera de fracasos a lo largo de más de una década, tal y como conté en mi vídeo Los showrunners al desnudo. Por supuesto que con el currículum que venían arrastrando, no dudarían en dejar introducir hasta un punto que ellos mismos pudiesen tolerar la retahíla de prescripciones en materia de diversidad, pero al final del día, haciendo balance, no tenemos una Galadriel mulata, ni un Elrond fuera del armario, ni una Nori con el pelo azul. Los protagonistas relevantes son blancos, las relaciones son hetero, la representación del mundo responde a una estética tradicional norteeuropea y de conservadurismo mormón, con elfos de pelo corto y sirvientas tan anónimas como silenciosas. No hay enanas barbudas, Bronwyn se afeita la sobaca mora, no hay nada realmente desafiante o provocativo, sino simplemente un cumplimiento mezquino de las prescripciones de diversidad para pasar el producto por la mínima. No, Los Anillos de Poder no es woke, sino simplemente un disparate desnortado que no entiende su material de origen ni es capaz de comprender el nivel de responsabilidad que supone manipular una IP de estas dimensiones, puesto en manos tremendamente torpes por ejecutivos terriblemente ingenuos e incompetentes. Os voy a dejar ya con unas palabras del gran Richard Dreyfuss, al que recordaréis de American Graffiti, Encuentros en la tercera fase, Tiburón. No sin antes pediros que me dejéis en los comentarios vuestras impresiones. Estoy especialmente interesado en los argumentos en contra de la tesis que he expuesto aquí. Espero que, sea lo que pienses, te lo hayas pasado bien. Si es así, déjame ese like, suscríbete y activa notificaciones si aún no lo has hecho para no perderte más vídeos como este. También te invito a unirte al canal para ayudarme a seguir creando más y mejor contenido. Aprovecho para saludar a los miembros del canal, mis queridos Paint Lovers. De verdad, no podría hacer esto sin vuestro apoyo. Ahí os dejo las palabras de Richard Dreyfuss. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¿Qué piensas de estos nuevos estándares de inclusión en las películas? Me hacen vomitar. Porque esto es una forma de arte. Nadie debería decirme, como artista, que tengo que rendirme a la última y más actual idea de lo que es la moralidad. ¿Y qué es lo que está en juego? ¿Estamos de verdad arriesgándonos a herir los sentimientos de la gente? No puedes legislar eso. Tienes que dejar a la vida ser la vida. Y lo siento, no creo que exista una minoría o una mayoría en este país que tenga que ser atendida de esa manera. ¿Me están diciendo que nunca voy a tener la oportunidad de interpretar a un hombre negro?
¿Están diciendo a alguien que si no es judío no debería interpretar El mercader de Venecia? ¿Estamos locos? ¿Acaso no sabemos que el arte es arte? Esto es tan condescendiente, es tan desconsiderado, y es tratar a la gente como si fueran niños.